Ostrava es una ciudad llena de festivales, sitios históricos, eventos deportivos y culturales de talla mundial. Voy a mostrarte en este video decenas de cosas que pueden hacerse en la ciudad y sus alrededores. No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Es un gran misterio por qué los cazadores de mamuts crearon la esbelta estatuilla de una mujer hace 23.000 años. Sin embargo, sabemos que la Venus de Landeck, Petrovitska Venuše, fue tallada en hematita, un mineral que contiene hierro. Estos cazadores prehistóricos fueron los primeros en descubrir que la roca negra encontrada en esta área podía arder. 1000 años después, esta roca de carbón negro dio nacimiento a la gigantesca industria minera y metalúrgica de Ostrava. Estos a su vez conformaron los suburbios que dieron forma a la ciudad. Lo que vas a ver a continuación es una guía para descubrir la ciudad de Ostrava. Si todavía no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Hay muchos videos como este subtitulados al inglés y al español. A continuación, acompáñame a descubrir la ciudad de Ostrava. Ostrava es una ciudad llena de festivales, sitios históricos, eventos deportivos y culturales de talla mundial. Voy a mostrarte en este video decenas de cosas que pueden hacerse en la ciudad y sus alrededores, empezando por el famoso Vitkovice. Como candidato a la lista de patrimonios UNESCO, encontramos el colosal complejo industrial Dolny Oblast Vitkovice. De lejos, se ve como si fuera una gigantesca estación abandonada en el espacio. ¿Sabes qué es lo increíble de este lugar? Es evidencia de un cambio importante en la humanidad, los inicios de la industrialización, el paso de lo medieval y artesanal a lo mecánico y técnico. Estamos en el punto más alto del centro de Ostrava. Esta parte industrial viene de 1800. Nos encontramos justamente en la fundición que producía acero para distribuir a otras partes de esta gran mina que fundó los suburbios de Ostrava. Ok, la vista de acá es vertiginosa. ¡Wow! ¡Qué vista! Hace un viento bastante fuerte. Miren qué vista. Aquí el tiempo se ha congelado en 1828, fecha de la creación de la fundición Vitkovice. No solo podrás caminar en un escenario de película, sino que ahora sirve a muchos propósitos, como centro de conferencias, multiescenario para festivales, exposiciones de música y arte, museos tecnológicos, ferias de videojuegos, conferencias de bloggers, solo por nombrar algunos. Este 2018, el Travel Blogger Exchange, uno de los eventos internacionales de bloggers de viaje más renombrados, tuvo lugar concretamente en el área de Vitkovice. En los alrededores veremos una interesante manifestación de arte callejero, iniciativa de Provos, una organización que apoya a artistas de todo el mundo. Si te interesa la posibilidad de una residencia artística en este lugar, visita su sitio web, provos.net. Esta organización te proveerá de alojamiento y materiales para actividades artísticas y proyectos culturales, como música, teatro, audiovisuales y artes plásticas. En este mismo recinto de Vitkovice encontraremos el fascinante museo interactivo Sviet-Techniki, un lugar donde encontrarás decenas de objetos tecnológicos, ilusiones ópticas y magnéticas, así como experiencias auditivas que entretienen y enseñan con la física. Completamente recomendado. Landeck Park, la prehistórica Ostrava. Démosle una visita al lugar donde empezó todo, el mismo donde se encontró la Venus de Petrovice, la Venus de Landeck.
Bienvenidos a Landeck Park. Esta es una de las minas más antiguas de esta región. 21.700 años antes de Cristo. ¿Se imaginan una Venus de 21 siglos antes de nuestra era? Esta es uno de los primeros testimonios y esta es la segunda Venus más antigua de Europa Central. Bueno, les estoy mostrando una réplica, pero la original se encontró justamente aquí, en Landeck. Podrás descender a las profundidades de las minas con una fabulosa visita guiada por mineros originales del lugar. Siempre debo decir la verdad, me han gustado las minas. Estar en las profundidades, en un lugar donde solamente entraban algunos muy intrépidos trabajadores a explotar el carbón en esta parte de Ostrava, debe haber sido un momento bastante peculiar, bastante histórico, en medio del comunismo. Por estos tubos de acá pasaba la gente, los rescatistas. Es por estos angostos tubos donde tenían que pasar los rescatistas, poniendo las grandes mochilas de metal por delante. Acá pueden ver qué impresionante el equipo de buzo que se usaba para rescatar a los mineros cuando las minas se inundaban. Equipo muy antiguo, puede verse incluso cómo lucía el team en 1913. Ok, esto sí es impresionante. Esta es la ropa que usaban los mineros, cada uno tenía un número. Se puede ver que está un poco borroso, pero bueno, cada uno bajaba una de estas cadenas, la cual hacía descender su uniforme de trabajo. Para llegar, solo toma un bus hacia la parada Hornickie Museum. Pero hagamos un pequeño paréntesis. ¿Cómo se toma el transporte público en Ostrava? Primero debes comprar un boleto en las máquinas que suelen estar en algunos paraderos, o bien en kioscos de cigarrillos. Por lo general, uno de 30 minutos te llevará casi a cualquier lado. También hay de 10 minutos, 60 minutos y de 24 horas. Para los visitantes recomiendo el de 24 horas, ya que si te equivocas, puedes subir y bajar cuantas veces quieras de distintos transportes desde el momento en que marques el ticket. Opcionalmente, si no hay máquina, puedes comprárselo al chofer, pero te costará mucho más caro. Para marcar el ticket, solo hay que hacer coincidir las flechas fosforescentes de la máquina roja y el ticket. Moverse es muy simple, pues en cada paradero hay tablas de llegada y de partida de cada bus, indicando a la vez todo el recorrido que hace. La aplicación IDOS en tu celular es esencial, pues te muestra todas las conexiones y horarios para llegar a donde quieras en toda la República Checa. Recuerda que si subes y no marcas el ticket, puedes incurrir en una multa de hasta 1.500 coronas cuando suban los controladores. Cerramos el paréntesis y volvemos a nuestro paseo. Dul Mihal. Otro lugar fascinante a explorar, pues se trata de un monumento nacional cultural. En este sitio visitaremos antiguas minas, espacios de trabajo y artefactos que dan la impresión de entrar a una especie de Chernobyl del pasado. Absolutamente asombroso. Si te gustan los videojuegos apocalípticos, tendrás la impresión de estar dentro de uno de ellos. Halda Ema, la misteriosa montaña favorita de Ostrava, que ha forjado una fauna y flora extraña a su alrededor, una vida autóctona, además de minerales muy raros como porcelana y jaspe. Al interior de esta montaña, la combustión alcanza hasta 1500 grados centígrados, y es que está compuesta de toneladas de antiguos desechos mineros. Por algún tiempo, el acceso estuvo prohibido. Ahora puedes entrar bajo tu propio riesgo y ver la enigmática montaña humeante. ¿Te atreverías? Lo que es yo, no podría pasar cerca sin visitarla. A pocos pasos encontraremos el Castillo de Ostrava, un épico centro de encuentro donde se hacen festivales de carácter medieval. Te recomiendo ir durante las festividades, que van desde ferias navideñas a conmemoraciones antiguas con vestimentas de época. Comerás típico
y podrás pasar un muy agradable y pintoresco momento. Este castillo se encuentra al lado del río Ostravice. En este río típico de Ostrava puedes practicar kayak o bien descansar en sus costas. Hay largas rutas de bicicleta que bien sirven para correr o patinar. Una caminata por aquí puede ser súper relajante. En la ribera de este río apreciarás el gran reloj del nuevo ayuntamiento, o Nova Radnice, como se le llama localmente. El acceso es público y recomiendo subir a la gran torre. Arriba no solo encontrarás información turística que te brindará mapas y eventos actualizados, sino también tendrás la oportunidad de apreciar la mejor vista del centro de la ciudad. Un espléndido panorama que cambia con cada estación y permite apreciar los bosques, ríos, minas y centros urbanos. Al bajar de la torre y a solo unos pasos, nos encontraremos con Komenskeho Sari, la Ostrava verde en la ciudad. Se trata de un amplio parque apacible y romántico al lado del río. Alrededor de este parque encontraremos actividades deportivas, gimnasios, piscinas públicas y atravesándolo podremos disfrutar de la naturaleza y las playas de la ribera. En el centro encontraremos estatuas de corte comunista y memoriales de eventos militares. En este lugar hay 668 urnas de cuerpos checos y rusos que lucharon contra la armada alemana para liberar a Ostrava de su apogeo. Gloria para la Armada Roja, gloria para la Armada Checa. En un día distinto y con más tiempo, vale la pena visitar el Zoológico de Ostrava, uno de los más importantes y bellos de esta región de Europa. Hoy día vamos a conocer el Zoológico de Ostrava. Aquí me he encontrado con unos pequeños amigos latinoamericanos. A diferencia de muchos otros zoológicos en el mundo, este profundamente se encuentra envuelto en la misión de proteger especies en peligro y la conservación de las mismas. Varios de sus animales protegidos han nacido en cautiverio y siempre que es posible devuelven a los animales a sus entornos naturales. Trabajar en un lugar tan apacible y con tan digna misión es sin duda el sueño de mucha gente que ama y respeta la fauna. Ostrava, debes saber, fue la capital europea del deporte. Es muy frecuente que veas la predilección por las ropas deportivas y equipos de montaña, antes que la típica moda de ciudades grandes. Deportes populares aquí son el biatlón, el esquí, el ciclismo, el bádminton, las carreras, por nombrar solamente algunos. Hay una gran cantidad de sport bars, pero sin duda llama la atención de la cantidad de pubs y bares diseminados por toda la ciudad. No es mentira que realmente puedes encontrar que la cerveza puede llegar a ser más barata que el agua. En la famosa calle Stodolny encontraremos uno de los más conocidos centros de entretenimiento de la región. Restaurantes, música, masajes, discotecas y puestos callejeros de comida hacen de esto algo así como el Khaosan Road europeo. Gente viene de otros países a aprovechar los bajos costos de entretenimiento que ofrece República Checa. Tampoco dejes de ver una obra de ballet escuchando música en vivo en el Teatro Antonín Dvořák. La calidad de las performances de este lugar es realmente impecable. Para ver varios eventos culturales, prueba el calendario de ostrava.cz. Y dejo para el final mi mejor recomendación. Si te gusta la naturaleza, no te puedes perder los bosques y reservas naturales de Ostrava. Lugares como Bielski Les tienen muchos senderos para caminatas tranquilas que cambian gigantescamente con las estaciones del año. Pero si quieres algo aún más auténtico,
Reservas naturales como Polanski Les resguardan bosques milenarios, con aves, venados, conejos, truchas y toda una fantasía ecológica en un solo lugar muy discreto. Mi lugar favorito es el margen del río Odra, que atraviesa varios países y pasa por Ostrava. Allí se puede pescar y pasar adorables tardes en las playas. En ciertas partes de este río, el topless puede ser frecuente durante el verano. En Hermanički Ribnik podrás practicar la pesca. Allí se han encontrado gigantescos peces de hasta 18 kilos. Hay muy grandes lagos artificiales por los alrededores de Ostrava, que no solo embellecen el lugar, sino que alimentan la vegetación y la fauna. Has de saber que el mayor sistema de prados aluviales de la República Checa se encuentra precisamente aquí, en Ostrava. Explorar Ostrava con paciencia sin duda es algo que puedes hacer muy bien acompañado de algún local. ¿Qué comer? Si te gusta el café, podrás hacer un tour dedicado a probar las decenas de cafeterías especializadas y destacadas de esta región de Europa. Para comer, recomiendo probar svichkova, un platillo de carne con krevniki, que son como unos panecillos de papa donde la salsa se moja. Bramboraki, una fritura deliciosa de papa rallada con ajo y especias. Klobasa y spekacek, además de otras salchichas de la región, pueden llegar a sorprenderte. Por último, el vino de Moravia es muy recomendado y reconocido. ¿Cómo llegar a Ostrava? Ostrava tiene un aeropuerto ideal, Leos Janáček. Si tu conexión no te permite llegar allí, las mejores 3 alternativas son Praga, en República Checa, Viena, en Austria, y Katowice, en Polonia. Desde allí puedes concretar el tramo a Ostrava fácilmente con un bus o un tren. Si llegas a Praga, que es lo más probable, al salir del aeropuerto encontrarás la parada de autobuses Airport Express, que te lleva directo a la estación de trenes Praha HLNL. Salen cada media hora y se le puede pagar directamente al chofer. Luego puedes conseguir el tren en la misma estación o bien comprar de antemano en internet. Páginas como cd.cz, leoexpress.cz o regiojet.cz pueden serte de ayuda. Con esto, en menos de 4 horas estarás en Ostrava. Nota, el tren más rápido se llama Pendolino y toma solo 2 horas con 53 minutos. Pregunta dónde obtenerlo en la estación. Encuentra además vuelos hacia la República Checa aprovechando las ofertas que aparecen en el buscador de vuelos.mochileros.org. ¿Dónde quedarse? Los hospedajes económicos se suelen llamar pensión. Ojo con eso al buscar. La palabra hostel o hostal no están muy difundidas al interior de la República Checa. Encuentra alojamiento en Ostrava en hospedaje.mochileros.org. República Checa se encuentra entre los países más seguros de Europa. Para ingresar es obligatorio contar con un seguro de salud. Si aún no cuentas con un seguro de viaje, compáralo y consíguelo en seguros.mochileros.org. La moneda oficial es la corona checa y no tendrás problema en obtenerla desde tu tarjeta en cualquier cajero de la ciudad. Hay pocas casas de cambio alrededor de la plaza del centro, pero podrás comprar casi todo con tarjeta. ¿Sabes qué está a menos de 10 minutos de Ostrava? Polonia, así como la frontera de Eslovaquia que queda también a pocos minutos. Ostrava tiene excelentes conexiones que te permiten dirigirte a otros destinos de Europa. En dirección al sur, alcanzarás Austria en solo 3 horas y media, y en el mismo tiempo, pero hacia el oeste, Praga. Y de esta manera podrás lograr un fabuloso Eurotrip. Espero que hayas disfrutado de este recorrido conmigo por una nueva ciudad. Suscríbete al canal para más consejos y destinos. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!